hermanos. Aleluya, qué bueno es el Señor. Nos gozamos en esta tarde de que el Señor haya tenido a bien traer estas familias y conocer más hermanos nuevos. A la hermana Lupita la conocíamos, pero a los hermanos, a los pastores y a las hermanas no las conocíamos, pero bienvenidas sean a este lugar. Y ojalá que se lleven un buen recuerdo del Señor en este lugar, de que el Señor va a hablarnos en esta noche, que Él va a hacer algo en la vida de cada uno de nosotros, porque ese es el propósito de Dios cuando venimos a la casa de Dios. No es a pasar el tiempo, no a perder tiempo, sino a pedirle al Señor que nos hable por su palabra. Amén. Y que su palabra quede bien imprendada en nuestro corazón, para que cuando llegue el día y el tiempo de que la necesitemos, nos recordemos que ahí está y poderla agarrar para atrás y decir: Señor, esta palabra que me diste, hoy recuerdo, hoy es el tiempo de usarla y la voy a usar, Señor, porque la palabra siempre se queda en nuestros corazones, mis hermanos. Aleluya, qué bueno es el Señor, mis hermanos. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en aleluya, en el libro de Romanos. Gloria al nombre del Señor. Mi hermana, este es muy gritón, esto lo va a aturdir. Aleluya, gloria al nombre del Señor. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, vamos a abrir la palabra. Si la tienen, me dicen un amén, y salimos hacia adelante. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Te alabamos, te bendecimos y pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos a través de tu palabra en esta noche. Necesitamos día con día que tú nos hables a través de tu palabra y por tu Espíritu Santo. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Aleluya. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y dice así Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira venidera. Gracias, Señor, por tu palabra. Nosotros estamos dispuestos, hermanos, a reconocer de que un día el Señor va a venir por esta iglesia, por la iglesia mundialmente, la iglesia que sirve al Señor, la iglesia que verdaderamente ha deseado en su corazón servir a un Dios vivo y tomar el tiempo para buscarle en espíritu y en verdad. Pero también sabemos, de acuerdo a la palabra del Señor, que un día vendrá la ira venidera del Señor. Pero para ese entonces, usted y yo no vamos a estar en este mundo, porque dice la palabra del Señor: cuando la ira venidera venga, hermanos, usted y yo seremos levantados por el arrebatamiento que esperamos pronto suceda en la tierra, hermano. ¿Por qué? Porque todas las cosas se han estado cumpliendo paso a paso y estamos mirando cada día más y más lo que está sucediendo en el mundo entero. Pero lo que viene a suceder, hermano, de que cuando estos remesones vienen, de cuando estos huracanes llegan, la gente se asusta por un poco de tiempo, pero luego pasa el tiempo y se olvidan de que el Señor está cerca para venir. Pero no entiende la gente de que verdaderamente Dios nos está hablando, porque ni la hoja del árbol, dice la palabra del Señor, se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces usted y yo tenemos que estar pendientes primeramente al Espíritu de Dios, qué es lo que está pasando y qué es lo que está pronto para pasar. Porque la palabra del Señor nos enseña que el Señor a sus siervos les va a mostrar, les va a hacer sentir cuando Él esté cerca para venir. Y usted y yo estamos preparándonos día con día, porque queremos escapar de la ira venidera, de esa ira venidera en la cual el libro de Apocalipsis enseña que vendrá una gran tribulación. Y en esa gran tribulación, hermano, las personas que se queden en esta tierra por haber sido desobedientes, por no haber vivido el evangelio, solamente lo conocieron pero no lo vivieron, dice la palabra del Señor que se van a quedar aquí a la venida del anticristo. Entonces el anticristo, imagínense qué es lo que va a hacer con todos aquellos que procesábamos que éramos cristianos y que alabábamos al Señor, que cantábamos en espíritu y en verdad, pero de repente
le fallamos al Señor y nos quedamos, y el Señor viene por su iglesia y se queda a la gran tribulación. ¿Qué va a suceder, hermano? El Señor nos tiene prometido que vamos a escapar de la ira venidera, de una ira venidera que va a llegar, hermano. Va a llegar esa ira del Señor, y en el tiempo que esa ira llegue, nosotros estaremos escondidos en el lugar santísimo con nuestro Señor, porque Él va a levantar una iglesia que verdaderamente espera en Él. No una iglesia que cree que esto nada más es un mito, como muchas personas dicen, eso lo decían cuando mi abuelita vivía, y no ha sucedido. Aleluya. Claro que sí, de esto se ha hablado desde hace mucho tiempo, pero la palabra del Señor nos enseña que esto está pronto a llegar, hermano. Que esto está pronto, no solamente por lo que usted y yo miramos afuera que está sucediendo, sino porque la palabra del Señor nos enseña de que la venida del Señor está bastante cerca a venir. Si usted lee en el libro de Mateo 24, 32 al 35, ahí la palabra del Señor nos enseña cómo es que tan cerca está la venida del Señor, en la cual usted y yo tenemos que estar preparados, hermanos, para la venida del Señor. Mateo 24, 32 dice: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Dese cuenta la palabra del Señor lo que está diciendo, que usted y yo tenemos que estar bien atentos a una higuera. A una higuera, cuando la higuera empieza a florecer, cuando la higuera empieza a echar ramas verdes. ¿Por qué? Porque ya viene el verano, ya viene el tiempo cuando el fruto va a llegar y va a empezar a ponerse verde y bonita. Y es lo que usted y yo estamos esperando, que un día va a venir el Señor Jesucristo, y lo estamos esperando con ansia, hermanos. ¿Por qué con ansia? Porque usted y yo nos estamos separando del mundo, hermano. Usted y yo estamos buscando la santidad, porque dice la palabra que es imposible. Sin santidad nadie verá a Dios, hermano. No vamos a poder encontrarnos con el Señor si no estamos en esa santidad. Y la palabra enseña, hermano, que de la higuera debemos de aprender lo que la higuera nos está enseñando. Usted y yo sabemos que lo más del tiempo, el pueblo de Israel ha sido, lo han puesto como ejemplo, como la higuera, como la uva, como la viña. Pero ¿sabe qué? En esta ocasión está puesta como la higuera. ¿Por qué como la higuera? Porque si usted se recuerda, en el 1948, el pueblo de Israel apenas vino a ser nación. Y ahí la higuera empieza apenas a tomar fuerza, hermano. ¿Por qué? Porque en un tiempo el Señor dijo: no habrá piedra sobre piedra, y serán esparcidos por todo el mundo. Y los judíos por todo el mundo anduvieron. Pero ahora en 1948 empezó una emigración hacia Israel, y los judíos regresaron al pueblo de Israel. Lo que le quiere decir a usted y me quiere decir a mí, de que la higuera está tomando forma, de que la higuera está enverdeciendo, porque esto ya pronto está a las puertas, la venida del Señor Jesucristo. Y si nosotros nos damos cuenta que el Señor está para venir, ¿cuál es la forma de vida en la cual tenemos que tener nosotros? ¿Cómo nos tenemos que mover? ¿Cuál es la forma que usted y yo debemos de vivir delante del Señor? ¡Aleluya! El mundo nos va a querer atraer, el mundo nos va a querer jalar. ¿Por qué, hermano? Porque las modas del mundo están atrayendo a la iglesia para que la iglesia vuelva al mundo. Pero muchas de las ocasiones podemos mirar, hermanos, que la iglesia también está jalando al mundo adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia también se cantan cantos de allá afuera, hermano,
cambian el sonido, pero es cumbias, son música del mundo, pero que nada más viene alguien que sabe conocer de letra y mete canciones a la iglesia, pero con el sonido, con la música mundana, hermano. Entonces nosotros sabemos que todo esto está sucediendo, hermano, porque la venida del Señor se acerca. Otra profecía que dice la palabra del Señor, que cuando se mirara el anatema, cuando se mirara el pecado en el altar de Dios, entonces estaría cerca la venida del Señor. Y en muchos lugares eso ya sucede, hermano. En muchos lugares el pecado está, hermano. ¿Y sabe qué? No hay nadie que reprenda eso, hermano. Aleluya. Pero usted y yo, hermano, conocemos que la palabra del Señor nos habla directamente, hermano. Que la palabra nos habla para instruirnos, para prepararnos. Porque usted y yo, hermano, tenemos tiempo en el Evangelio. Y no es posible, hermano, que en la última instancia, hermano, en el último momento, aflojemos, hermano. Cuando ya está nuestro Señor Jesucristo pronto a venir. Y le hagamos caso al mundo y nos vayamos al mundo. Y no nos prevengamos de lo que realmente viene para este mundo, hermano. Aleluya. Porque para este mundo, hermano, es demasiadas las cosas que vienen, hermano. Que aún la palabra del Señor dice, hermano, que aquel que se quede, hermano, va a ser tremendo el sufrimiento que va a tener en esta tierra. Cuando la iglesia se vaya, allá el libro de Isaías dice que la luna sería como la mitad del día. O sea que la luna estaría calentando como calienta el sol ahora, hermano. Y el sol calentaría 7 veces lo de un día. ¿Se da cuenta? Si el otro día llegó a 116, multiplíquelo por 7. ¿Cómo va a estar el calor en la tierra? Y eso está ahí en la palabra del Señor, en el libro de Isaías. Entonces, ¿qué le espera a este mundo, hermano? A este mundo le espera un desastre tremendo para todo aquel que quiera quedarse a esperar al anticristo. ¿Y todo por qué? Porque el mundo nos está atrayendo de una forma tremenda, hermano. Pero usted y yo en esta noche hemos de aprender que nosotros seremos apartados de la ira de Dios, porque usted y yo vamos a mantenernos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hará la obra completa en usted y en mí, porque le daremos la oportunidad de que Él trabaje en nuestra vida. Aleluya. Porque solamente si usted le da la oportunidad al Espíritu de Dios, va a trabajar en su vida. Pero si usted no le da la oportunidad, Él no lo va a forzar, ni la va a forzar a hacer lo que Él quiera. Entonces nosotros nos preparamos para huir de la ira venidera que está pronto a venir a la iglesia y al mundo, hermano. Aleluya. Aleluya. Dice el versículo 34: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El Señor Jesucristo les estaba diciendo, y los apóstoles decían: Señor, dinos cuándo es que va a suceder. ¿Cuándo es que todo esto que nos estás diciendo, de tu venida, del arrebatamiento, de los terremotos, de esto y de aquello, cuándo es que esto va a suceder? Y les dijo el Señor Jesucristo: les digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Aleluya. Pero primero nos enseñó lo de la higuera. La higuera significa el pueblo de Israel. Y como le decía al principio, en 1948, el pueblo de Israel vino a ser nación. El 14 de abril de 1948, muchas naciones fueron y firmaron para que Israel volviera a ser nación. Y luego en 1967 ganó la primera guerra a Israel. Déjeme decirle que Israel estaba empezando a crecer. La higuera empezaba a dar su fruto. La higuera estaba preparándose, hermano, porque un Dios poderoso estaba poniendo los ojos en ella. Porque Dios ama al pueblo de Israel. Y bendito sea el pueblo de Israel. Bendecido sea el pueblo de Israel. Porque usted y yo, hermano, por el pueblo de Israel, porque Jesucristo nació entre ellos, usted y yo alcanzamos salvación y vida eterna, hermano. Por eso es de que todos debemos de bendecir a ese pueblo, porque por él usted y yo alcanzamos salvación y vida eterna, hermano. Entonces la palabra del Señor dice que esto iba a suceder, hermano. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo a mí la palabra del Señor? Que esto que está pasando es lo que el Señor Jesucristo había profetizado.
Él dijo, no pasará esta generación. Y una generación está entre 40 y 70 años. Entonces no podemos pensar que el Señor Jesucristo les estaba diciendo de la generación en la que ellos estaban viviendo, porque hace miles de años que sucedió cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él decía de la generación de después de que la higuera, hermano, estuviera reverdeciendo y preparándose, hermano. Entonces yo me pongo a pensar, Señor, si esto es lo que dice tu palabra, yo me pongo a pensar, estamos más cerca de lo que podemos imaginar de la venida del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa con muchas iglesias? No es cierto. El Señor todavía no viene. Es que prometió esto y prometió lo otro. Me profetizaron que iba yo a hacer esto. Y no lo quieren hacer de todas maneras. ¿Qué importa que les hayan profetizado si de todas maneras no lo van a hacer? Pero la venida del Señor, amén, dice que está planeada para el día y el momento cuando Él ya dispuso que ha de venir a levantar una iglesia que se ha retirado del pecado y está buscando la santidad, hermano. Aleluya. Si usted y yo nos retiramos del mundo, hermano, de las cosas del mundo, entonces estaremos preparándonos para oír la voz del Espíritu Santo y buscando más la guianza del Espíritu Santo y pidiéndole al Señor que nos abra el entendimiento y nos sensibilice para oír la trompeta, hermano, cuando el Señor Jesucristo venga. Y que no andemos en el mundo buscando cosas que se han de quedar aquí, hermano, entretenidos en lo que no importa. Porque la palabra dice, hermano, buscar primeramente el reino de Dios, hermano. Y nosotros sabemos que buscar el reino de Dios es lo más importante. Porque todo lo que hay en esta tierra, aquí se va a quedar. Pero usted y yo hemos sido hechos para irnos a la eternidad. Ahora depende de nosotros si queremos ir a la eternidad o queremos quedarnos al anticristo y pelearle al anticristo y luchar en contra de él para que no nos marque, para que no nos haga daño. Imagínense, hermano, cuando esto suceda, mucha gente dice que me dejo matar y ya. Se les afigura que nomás les van a pasar la tijera o la navaja en el pescuezo y ya está. Pero van a hacer sufrir a la gente para que blasfeme el nombre del Señor y voluntariamente se deje poner la marca. No lo van a decir, ¿sabes qué? No lo niegas, ok, mátenlo. Qué suave sería con negarlo y todavía tiene chance con el Señor. No, pero los van a hacer pedazos, hermano. Los van a lastimar, porque no va a ser fácil nada más para que el enemigo o el anticristo así nada más nos haga desistir de ello. Va a querernos forzar o va a querer forzar a que se quede, hermano. Y nosotros no nos queremos quedar. Por eso es que nos preparamos día con día, porque la venida del Señor se acerca, hermano. Y yo me pongo a pensar, si esto dice la palabra del Señor y son 70, de 40 a 70, digo, Señor, ojalá que nos dejen llegar al 2020. Pero si la palabra, a lo que dice la palabra, es posible. Del 2018 se cumplen los 70 años, pero la misericordia de Dios es grande, puede dejarnos 40, 50 años más o venir mañana mismo. Amén. Entonces yo mirando todo lo que está sucediendo, yo puedo pensar que el Señor nos está preparando para que usted y yo huyamos de la ira venidera, hermano. Aleluya. Y si usted y yo nos preparamos, déjeme decirle que vamos a poder huir de la ira venidera, porque vendrá el Señor y levantará una iglesia que le está esperando en espíritu y en verdad. Aleluya. Y usted y yo, hermano, necesitamos estar en santidad, buscar la santidad más que el mismo resollar, hermano. Porque nosotros al resollar, si no resollamos nos morimos. Y si no buscamos la santidad también nos morimos. Es lo mismito. Estaremos lejos del Señor. Por eso es de que el mundo te va a ofrecer el pecado, pero depende de ti, de mí, qué es lo que queremos hacer. Aleluya. El mundo está dispuesto a regresarte otra vez, a hacer el pecado que hacías antes, a buscar las cosas que buscabas antes. Ahora que tú conoces al Señor, perteneces al Señor. Ya no eres del mundo, sino que Cristo pagó con su sangre para que tú un día pudieras estar con Él en la gloria eterna. Pero si te sales del camino del Señor, no le hace que hayas recibido al Señor. Tú mismo te vas al mundo y pierdes tu salvación. Aleluya. Dios no se la quita la salvación a nadie, sino que uno, por los hechos de uno mismo, o la puede uno perder, hermano. Así de que preparémonos, hermano. Mi mensaje es más grande, pero yo sé que es cortito, porque en esta noche tiene
tenemos invitados y no queremos que se vayan cansados. Sabemos que vienen de lejos, hermanos, pero acuérdense, la venida del Señor está más cerca. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Es posible que estemos en la presencia del Señor. Es posible que Dios nos dé más tiempo, pero preparándonos día con día, porque el Señor viene. Dios me los bendiga, mis hermanos.